Contexto Digital. Está con nosotros Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Marcela, Juan, muy buenos días al auditorio. ¿Qué novedades nos traes? Mira, creemos que ya se acabó todo este tema de los famosos bots después de la elección, pero creo que apenas va empezando la fiesta, ¿no? Precisamente por este cambio de partido, de movimiento, de liderazgo. Y bueno, pues no ha sido la excepción después de que se anunció su triunfo, la cantidad de trabajo de los bots que han empezado a desdecir los compromisos de campaña, las promesas de campaña, las estrategias de gobierno que se están dando ahorita en la transición. Y bueno, es importante entender esto porque ya ocurrió en otras partes del mundo en las cuales hay un cambio de régimen o un cambio de candidatos, pero no queda ahí. Es decir, continúan estos ataques, continúan estas descalificaciones y sobre todo la manipulación del ciudadano común y corriente. Para la gente, a lo mejor han escuchado mucho la palabra bot, pero no sabemos qué significa, qué hacen, cómo son, cómo lucen. Y esta palabrita incluso ya se creó un nuevo término, los peñabots. ¿Por qué? Porque en este gobierno se decía o se sospechaba que el gobierno tenía estos robots o estos programitas automáticos que generan comentarios, generan seguimientos, generan contenidos dentro de las redes sociales. Y se hace una investigación y se dan cuenta que no solamente eran los peñabots, sino eran absolutamente todos los partidos y todas las corrientes políticas e incluso el propio empresariado, ¿sí? Porque también jugó su papel en señalar riesgos por el voto de tal o cual corriente política o candidato. Un bot es un programita en el cual, de hecho, existen dos tipos de bots. Los bots automáticos, que son programitas en las cuales están publicando, repitiendo mensajes de los que recolectan en la red o de los que tú programas. Y el segundo son los bots o las granjas de bots, que son seres humanos. Por lo general ahí es donde sí entran partidos o incluso entidades de gobierno que cuentan con los recursos para montar granjas de alrededor de 200 personas, que es el mínimo número para poder generar un impacto hacia la opinión de la gente que está dentro de redes sociales. Estas personas crean sus cuentas, rentan o alquilan incluso sus cuentas de Twitter, de Facebook, de Tinder, de todas las redes sociales que hay, y se les da un guión para que estén de alguna manera lanzando los mensajes. ¿Cómo se sofistican estas granjas? Bueno, se crean cuentas de bots o de cuentas de usuarios reales y posteriormente se les dan herramientas para que ellos automaticen sus mensajes, y esto se vuelve muy complicado para identificar a las herramientas que ya están, de que te digan si es realmente un bot o es un seguidor real y genuino. Esto es lo que complica más porque empiezan primero con una conversación normal, natural, te empiezan a retroalimentar tus comentarios, y cuando ya Twitter o Facebook o los demás te identifican que no eres un robot, no eres un software, ya no te quitan de su ecuación. Y cuando ellos detectan que ya no te quitan, es cuando lanzan los ataques de publicar 100, 200, 300, hasta 1000 mensajes en un día por cuenta, por estas 200 cuentas, y generan esos trending topics o generan esos falsos liderazgos o falsas famas de estas cuentas. Entonces, hay que seguir tres pasos sencillitos. La primera de ellas es checar la actividad de cada una de estas cuentas, es decir, con qué frecuencia están publicando. Si una cuenta escribe más de 500 veces en un día, pues no es normal, ¿sí? Y chéquense cuántas veces estas cuentas de tus seguidores o de los seguidores de la gente que tú sigues están publicando. El segundo de ellos es verificar precisamente el tipo de comentario que se está haciendo, si son las mismas palabras, y sobre todo si tienen alguna fotografía. Tú puedes incluso checar twitters de fechas anteriores, verifiquen años anteriores o meses anteriores para ver si hay algún comportamiento de un lenguaje humano que no solamente esté tratando que sean monotemáticos, es decir, que solamente esté hablando de un tema, sino que sí esté
pues hablando a lo mejor del fútbol o de cualquier otra cosa que está ocurriendo dentro de la vida de las personas. Y podemos identificar también la georreferencia de esas cuentas, es decir, en qué lugares o desde qué lugares empiezan a lanzar sus tweets. Pero yo creo que ahí fue el éxito del manejo de las benditas redes sociales de Andrés Manuel López Obrador. O sea, que tenía al mismo tiempo estas granjas de bots y por otra parte tenía a gente de carne y hueso que estaba verdaderamente organizada para contestar cualquier cosa que fuera en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, después de la elección, lo vemos. Porque, bueno, ha habido ahí algunos casos donde inclusive hay mensajes que se han viralizado y tú ves las respuestas y los comentarios a esa manifestación de ideas que va en contra de Andrés Manuel López Obrador y tú ves que es gente de carne y hueso que está contestando en contra de quien está haciendo esas publicaciones. Así es, ¿Y así esos es. también son bots? Es la segunda forma de bots, o sea, que son las ventadas granjas humanas de bots. Pero son humanos. Pero son humanos. Sí. Son y diferentes. además, las redes sociales son muy curiosas. Si tú te pones, y pueden hacer ustedes la prueba, invito incluso a los muchachos que están en prepa o en la carrera, júntense en el laboratorio de cómputo de su escuela. Junten más de 20 personas. Entren a una misma red social y pónganse de acuerdo en mandar un mensaje, el mismo mensaje, esas 20 personas el mismo día a la misma hora. Y verán cómo se genera un trending topic. Es como aventar una piedra a un estanque de agua y se empiezan a hacer estas olas. Tú puedes aventar granitos de arena y nunca se va a mover esa gran agua, ese gran cuerpo de agua. Pero si tú avientas juntas una piedra no muy grande, o sea, cualquier cosita la avientas y empieza a generar esas olas. Obviamente, entre más grande tengan, van a tener mejor el impacto. Por eso se habla que tienen que ser grupos de 150, 200 personas para que los algoritmos de las redes sociales lo consideren como que algo cayó en el estanque y tiene esa resonancia y tiene que ser notificado a todas aquellas personas que no están siguiendo a esas cuentas. Entonces tú puedes generar cualquier cosa, ¿no? Desde no estoy de acuerdo con el uniforme de tal o cual equipo, o con el horario de clases, o con la cantidad de vacaciones que nos dan, cualquier cosita. Y esto ya lo aprendieron muy bien, el tema de los políticos, el tema de los gobiernos. Incluso superaron el tema de marketing de la iniciativa privada, porque ellos se han vuelto más expertos en colocar esos temas y fijar esos temas en la mente de las personas a través de estas redes sociales. Lo interesante aquí, Marce, es que antes tenías al líder y luego le generabas un montón de bots echándole porras al líder, ¿sí? Hoy están convirtiéndose de otra manera y coincide con lo que tú mencionas. Ahora ya no se trata de que el líder tenga muchos likes o tenga muchos seguidores, sino más bien los seguidores naturales, humanos, que ya tiene esa persona, los bots se los insertan a esos seguidores. ¿Me explico? Es decir, dentro de la cuenta de Juan Ceballos podría estar unos 2 o 3 bots haciéndote creer que tú eres bien padre, que eres un gran comunicólogo, etcétera, etcétera. Y cuando ya logran tu confianza, viene el ataque, viene el bombardeo de todas esas ideas, dudas, falsas noticias y demás que de repente te hacen dudar también a ti. Hoy escuchaba hace ratito que mencionabas la nota del periódico que salió del Auditorio Superior de la Federación, donde observan un faltante de casi 700 millones de pesos del anterior gobernador. Entonces, es una nota que no es nueva, pero que ahorita está teniendo una resonancia inmensa. Coincide con el tema de otorgamiento de la plurinominal al señor gobernador, al exgobernador. Y bueno, nada es casualidad en esto, Claro. Absolutamente nada. Estamos viendo también otros medios de comunicación donde pues un video se hace viral con casi 5 millones o 7 millones de visitas y de reproducciones. Sí, nada más que en esa publicidad que se está dando también observas que fue publicidad pagada. Es decir, no fue. Ahí viene cuánto le invirtió, por cuánto tiempo, para que tuviera 5 millones, 7 millones, y pareciera que realmente ese es un líder de opinión que está detectando algo incongruente para la nueva administración del candidato electo López Obrador. Entonces, se vuelve muy complicado. Hay que tener estas 3 cosas básicas. Chécate lo que es el anonimato, es decir, si esta persona tiene rostro, hay fotografías, si tiene con alguna otra amistad.
hay maneras de verlo y hay herramientas que incluso las voy a publicar ahorita en mi Twitter para que las puedan consumir y desde ahí se den cuenta de sus cuentas, cuántas realmente tienes insertadas en estas gentes. Podrán decir, yo no soy famoso, yo no soy de los medios de comunicación y no soy político, a mí quién diablos me va a andar boteando. Bueno, esa es la nueva estrategia, ya no irse a meterle un montón de bots a los líderes, sino ahora meterse entre la gente y entre la gente generar esa corriente de opinión para poder decantar las preferencias o simpatías de la gente. Pues muy interesante y yo creo que vamos a ver mucho más en este gobierno en el manejo de la comunicación a través de las redes sociales. Digo, ya no hay oportunidad, ya no hay margen de obviarlas. Tienes que estar ahí, conocerlas a fondo, que no te vengan a vender espejitos. Y sobre todo empezar en lo local, Marce, porque a veces nos vamos muy sofisticados a otras partes del mundo. Hay que empezar lo que se dice aquí en Torreón, lo que se dice en Gómez, en Lerdo, qué se dice de nuestros gobernantes, cuáles son las políticas públicas que en verdad se están aplicando y cuáles son las realidades, porque se generan estos bots y nos confunden y nos mueven otras formas de ver la realidad dentro de nuestras comunidades. Exacto. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muy buen día, Marce. Gracias, buenos días.